Hola, ¿qué tal? Bien, hoy vamos a ver lo que son los capacitores. ¿Sí? Los capacitores, pues, son esos pequeños componentes electrónicos que cuentan con dos polos conductores separados en su interior por un material dieléctrico. Este material no permite la conducción. Por su parte, los capacitores tienen la gran facultad de que almacenan energía. Poca energía, pero la van a almacenar y cuando se desconecte la carga o bien cuando deje de recibir una carga específica, pues el capacitor va a soltar la capacidad, la cantidad eléctrica que adquirió. ¿Sí? El capacitor no conduce la energía eléctrica. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. No la conduce. ¿Por qué? Porque pues, el capacitor por sí solo pues tiene los dos pequeños polos separados por el material dieléctrico. No conduce la energía y como lo mencionábamos ahorita, sino que al estar fuera del alcance de la fuente que suministra energía eléctrica, este se va a comenzar a descargar, liberando la poca energía que tiene almacenada. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a identificar los capacitores? Bueno, pues tienen diferentes formas. ¿Ok? Vamos a ver estos que son así como barrilitos. ¿Ok? Tenemos estos otros que son así como chicles. ¿Ok? Y tenemos estos de acá que son como de tipo variables. Bien, todos los capacitores cumplen con la misma función, almacenar cierta cantidad de energía. Todo depende, pues, de con lo que, primero, la capacidad de voltaje y segundo, la capacidad de, vamos a decir, de almacenar energía, que lo vamos a conocer como faradios, o Faraday. ¿Sí? Nosotros es muy normal que nos topemos con este tipo de capacitores cuando hablamos de corrientes que son meramente alternas. ¿Sí? Este otro tipo de capacitores, que son capacitores no polarizados, los podemos encontrar también en corrientes alternas, sin embargo, son un poco más específicos de circuitos que trabajan con corrientes electrónicas, ya sea de muy alto variación, que switchan entre arriba y abajo muy rápido, enfocado un poquito más a lo que son circuitos digitales. ¿Sí? Un capacitor, por su naturaleza, por el hecho de que se carga y se descarga, es imposible que trabajen en corriente directa. Siempre van a ser en corriente alterna o con corrientes que tengan variaciones en sus voltajes, por el hecho de que se cargan y se descargan. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Bueno, aquí nos encontramos con esta animación en el que vamos a poder ver que el capacitor va a comenzar a adquirir energía eléctrica y después de un tiempo la va a comenzar a liberar a una carga. ¿Sí? Esa es la funcionalidad del capacitor. ¿Qué hace exactamente con una onda senoidal? Bueno, el capacitor comienza a cargarse en su polo positivo, lo que permite que cuando exista, como mencionábamos ahorita, una caída de voltaje, pues este va a comenzar a descargarse y va a comenzar a liberar toda la carga que adquirió. Ojo con esto, hay que tener mucho cuidado con el tipo de capacitor que vayamos a elegir, ¿ok? Porque si yo tengo una fuente de 20 volts en corriente alterna, pues obviamente mi capacitor debe ser como mínimo de 20 volts. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si le pongo un capacitor de menos, vamos a decir que le pongo un capacitor de 20, pues va a sobrepasar el límite y el capacitor pues comienza a explotar, ¿no? Ahí se le sale todo lo que trae por dentro. Algunos de ellos, los que son de barrilitos, por ejemplo, pues traen todo lo que viene siendo un montón de pelitos ahí, que es lo que aísla la señal. Se ven bastante interesantes cuando explotan, pero no lo hagan. Ok, el capacitor tiene un tiempo de carga. Ese tiempo de carga es directamente proporcional a la magnitud que tengamos con la resistencia eléctrica
Y pues hay que decir la capacidad del capacitor. Ya mencionamos que la capacidad se mide en Faraday o en faradios, ¿sí? El producto de la resistencia por la capacidad la vamos a llamar constante de tiempo del circuito, que va a ser esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Esta pequeña ecuación nos va a dar a nosotros toda la pauta para poder medir el tiempo de descarga. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esta variable que tenemos acá, ¿sí? Básicamente lo que va a hacer eso es que si yo tengo, vamos a poner aquí mi señal senoidal y tengo mi fuente, ¿sí? Cuando yo le deje de suministrar energía, el capacitor se va a comenzar a descargar, ¿ok? Y esto, como lo mencionamos aquí, tiene que ir con una resistencia eléctrica. Entonces, si dibujáramos un circuito, sería como tener mi fuente, que es esta fuente senoidal, ¿sí? Conectada a una resistencia. Y aquí podemos poner nosotros, perdón, aquí ya me equivoqué. Vamos a tener aquí mi fuente, ¿sí? Vamos a poner acá una resistencia y podemos poner aquí un capacitor. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer este capacitor? Pues va a adquirir voltaje en el polo positivo, asumiendo que por ejemplo aquí está el más, ¿sí? Y acá está el menos, es un capacitor polarizado o de los de barrilito, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver? Bueno, sabemos que la señal senoidal pues se va a ver así, de esta manera, ¿ok? Bueno, con el capacitor, esa señal, cuando lo que le va a llegar a la resistencia, podríamos obtener una señal más o menos que vaya cayendo y luego aquí que vaya subiendo. No estamos rectificando tal cual como con un diodo, simplemente estamos suavizando esta caída que tenemos por acá, ¿sí? ¿Y de qué va a depender eso? Pues de esta ecuación que tenemos aquí, que es la ecuación de la constante del tiempo. En teoría, este proceso de la descarga, de la carga del capacitor es bastante lento. Por lo tanto, en muchos documentos y realmente en muchos datasheets de lo que son los capacitores, lo manejan como 5 veces la constante de tiempo para obtener la carga total del capacitor, que es esta ecuación, la carga total o la constante de tiempo total del capacitor. ¿Okay? ¿Qué tenemos acá? Este es el circuito similar al que les había presentado anteriormente. Si yo tengo una fuente de corriente que está suministrando aquí energía alterna, corriente alterna, está conectado aquí y este está conectado por acá, y asumiendo esta ecuación, pues nosotros podemos ver, por ejemplo, en esta señal, que mi capacitor podría caer, por ejemplo, aquí. Entonces, mi tiempo de descarga se va a ver más o menos así hasta llegar al 0. A ver, déjenme borrar todos estos. Aquí tenemos esta línea que va a ser el 0. Que este es mi eje. Entonces, si yo voy a tomar este 0.7 como descarga total, yo debería de tener una línea de descarga entre aquí y acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues que mi capacitor o lo que le va a llegar a mi resistencia, ¿sí? Va a estar determinado por esta ecuación que tenemos acá, enfocado en que el capacitor se va a comenzar a cargar, se carga, se carga, se carga, llega a un punto en el que ya no hay suficiente energía para cargarlo, sino que el capacitor se comienza a descargar. Entonces, se comienza a descargar de esta forma. Vamos a poner una forma lineal, seguido por esta ecuación. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que llega un punto que no se completa el tiempo de descarga tal cual y vuelve a subir. Y luego aquí se va a generar algo similar a esto, ¿sí? Si yo tuviese una resistencia más grande, ok, pues es muy probable que a lo mejor mi tiempo de descarga sea más grande. Vamos a poner una señal más o menos así. Entonces, mi señal ahora, pues estaría definida
por esta línea en rojo que voy a ponerles por acá. Sería todo esto sube, ¿sí? Empieza a descargarse y luego vuelve a subir. Y luego de aquí, pues va a comenzar otra vez a descargarse, etc. ¿Ok? Entonces, la relación resistencia-capacitor nos va a dar como salida una señal rizo. Que esa señal rizo es muy común verlas, por ejemplo, en los que son fuentes de corriente directa, perdón, de corriente alterna a corriente directa. ¿Okay? En el que el capacitor pues comienza a funcionar como un filtro. Bien, esta de aquí es una señal senoidal, como la pueden ver, y esta de aquí, que tenemos por acá abajo, va a ser nuestra señal rectificada. ¿Sí? Vamos a suponer que de aquí nosotros pasamos por un proceso en el que tenemos asumiendo que estamos aquí en México, vamos a poner una fuente de corriente senoidal, ¿sí? Tenemos por acá un transformador, este va a estar conectado a un transformador, ¿sí? Tenemos acá algo así, aquí está nuestro transformador, ¿ok? Y luego pasa por un puente de diodos. Vamos a poner aquí, simplemente que este va a ser un puente de diodos, ¿ok? Está por acá, está por este lado. Y este lo puedo mandar directamente, pues, a generar un filtro de lo que es el capacitor y aquí a una resistencia, de tal manera que lo que yo voy a recibir en esta resistencia, ¿sí? Puede ser una señal rizo. Ahora, esta señal que tenemos por acá, que es esta que tengo aquí en rojo, de aquí, la genero al salir de mi puente de diodos. Se genera de acá. ¿Sí? De tal manera que al momento de llegar aquí al capacitor, tenemos que contemplar que mi tiempo de descarga entra en juego lo que es la frecuencia de mi señal. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Simplemente hay que tener en cuenta que esta frecuencia de esta señal es el doble de esta que tenemos acá arriba. ¿Por qué? Porque viene, se descarga, vuelve a cargarse, se vuelve a descargar, vuelve a cargarse, se vuelve a descargar. Ese es el ciclo del capacitor. Entonces, lo que estaríamos viendo acá en la resistencia, pues vendría a ser una señal bastante similar a algo así. Se descarga, se carga, se descarga, se carga, etc. ¿Ok? Entonces, asumiendo todo esto, vamos a trabajar entonces con esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a denominar una señal que vamos a llamar voltaje de rizado, que esta es el voltaje que vamos a tener a la salida del puente de diodos. ¿Sí? Y ese voltaje mínimo de la forma de onda de una salida para una fuente de voltaje de DC. Entonces, por lo tanto, yo tendría que generar aquí, ¿sí? En esta señal, una señal rizo. Vamos a generar una señal rizo, más bien. Entonces, si yo quiero generar una señal rizo que sea de 2. ¿Por qué digo de 2? Ah, porque yo aquí en esta señal tengo una fuente de voltaje que tiene un valor máximo de 12 volts. Son estos 12 volts. ¿Ok? Pero yo quiero tener, pues, una señal perdón, les había dicho de 2, vamos a generarla de 4 para que nos quede aquí en 8. ¿Sale? Una señal de 4. Un voltaje rizado de 4. Entonces, por lo tanto, ¿yo qué espero obtener? Pues espero obtener que mi capacitor aquí se descarga hasta este punto, se vuelva a cargar, se vuelva a descargar, se vuelva a cargar y se vuelva a descargar. Esta es la señal que yo quiero obtener de mi capacitor, al aplicarle el filtro de mi capacitor. Entonces, hay que tener en cuenta este voltaje rizo. ¿Cómo se obtiene? El voltaje máximo, que el voltaje máximo no es otra cosa más que el voltaje pico. Voltaje pico. ¿De qué? De mi señal. En este caso, el voltaje es este 12. ¿Ok? Y el voltaje mínimo
pues es lo que yo deseo tener. En este caso va a ser de 8. Por lo tanto, me queda un voltaje de rizado de 4 volts. Bien. Con ese voltaje, vamos a aplicar esta ecuación. Entonces, yo tengo una señal, voy a ponerlo por este lado, vamos a sustituir este valor, que digo, ¿de cuánto va a ser mi capacitor? Ah, bueno, mi capacitor va a ser igual a lo siguiente. Tengo mi voltaje pico, que es de 12 volts, ¿sí? Dividido entre lo que es mi voltaje de rizado, que ya mencionamos que era 4, ¿sí? Que eran mis 12 volts. Ahorita lo ponemos acá arribita. Vamos a ver. Voy a mover esto por acá. Voy a generarlo de este punto. Ahí está. ¿Por qué decimos eso? Ah, bueno, pues porque mi voltaje rizo va a ser igual a mis 12 volts menos mi voltaje mínimo, que son 8 volts, que esto nos va a dar los 4. Y estos 4 son los 4 que tengo aquí arribita. ¿Sí? Ok. Esos 4 volts multiplicados por la frecuencia. Ojo aquí, ¿sí? Mi señal, esta que tengo yo aquí puesta, tenemos 4 ciclos en un segundo, ¿sí? Originalmente yo tendría aquí una señal senoidal de simplemente 2 ciclos por segundo o 2 Hz. Bueno, en este caso tenemos 4. ¿Por qué? Porque aquí se termina un ciclo, aquí termina otro, y acá termina otro, y acá termina otro. 4 ciclos. Entonces acá tendríamos 4 por 4 por una resistencia. Ah, canijo, bueno, vamos a suponer que yo tengo una resistencia de 1 kilo. Vamos a generar esto así. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Bueno, con esta ecuación, yo quisiera tener un circuito en el que consideraría que tengo una señal senoidal, ¿sí? Vamos a omitir el transformador, que esta señal ya nos da un voltaje que pasa por todo lo que es el puente de diodos, ¿ok? Pasa por aquí. Y luego acá yo quiero obtener en esta resistencia un voltaje rizo que sea de esta manera. Ah, pues de esta manera que tengo yo aquí. Es decir, todo lo que va a estar aquí en rojo. Que tenga esto, baje, que suba y que baje. Contemplando que voy a tener valores máximos de 12 y mínimos de 8 volts. ¿Okay? Eso es lo que yo quiero obtener con este circuito. Yo ya tengo la resistencia. Esta resistencia es igual a 1 kilo ohm. ¿Okay? ¿Qué necesitamos hacer entonces? Pues empezar a calcular todos estos valores para determinar cuánto vale mi capacitor, que en este caso está sencillo, ¿no? Pues aquí tenemos nosotros este resultado. Es más, bien, acá tengo un Excel, ¿sí? Que posiblemente nos ayude con esos cálculos de una manera más rápida. Muy bien, como pueden ver aquí en este Excel, tenemos aquí aplicando la ecuación, bueno, las ecuaciones que hemos visto desde hace un momento en la presentación. Aquí tenemos mi voltaje pico, vamos a ponerle aquí 12 volts, mi frecuencia, que eran 4 Hz, mi voltaje mínimo son 8 y una resistencia de 1000 ohms. Bueno, aquí automáticamente en esta celda, pues tenemos el VR, mi voltaje de rizado, correspondiente a mi voltaje pico menos mi voltaje mínimo. Aquí tenemos los 4 volts. ¿Sí? Mientras, en esta otra parte aquí de la ecuación, aquí tenemos todo lo de la ecuación que nos va a determinar el valor de nuestro capacitor. ¿Sí?
que en este caso pues nos da este valor de 0.00075. O mejor dicho, si aplicamos la nomenclatura de milis y microfaradios, son 750 microfaradios. ¿Ok? Asumiendo que un microfaradio es igual a 1.000.000. Bueno, un faradio es igual a 1.000.000 de microfaradios. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos el tiempo de descarga, el tiempo de descarga de nuestro capacitor, que aquí tarda 3.75 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Ah, pues que si nosotros vemos a nuestra señal como tal, que nosotros teníamos, vamos a poner algo así, ¿ok? Simular a esto. Bueno, pues asumiendo que de aquí a aquí hay un segundo, el capacitor que nosotros estamos poniendo tarda en descargarse de aquí hasta 3 segundos más. Allá nos vamos a ir allá por España hasta que se descargue el capacitor. Entonces, eso es lo que está haciendo. Mi señal rizo se genera y de esta manera vamos a poder obtener una señal completa, ¿sí? En nuestros ejes, con la que vamos a poder obtener una señal similar a esto. El primer punto pues se va a cargar, va a bajar su descarga, sube otra vez, se vuelve a descargar, sube, se vuelve a descargar, sube y se vuelve a descargar. Aquí tenemos nuestra señal rizo con un capacitor aplicado. ¿Ok? A ver, veamos. Es este aquí. Muy bien. Entonces, realmente así es como funcionan los capacitores. Espero que esta información te haya sido útil. Si te fue útil, pues comparte el video con quienes más te siguen ahí en tu carrera o en tu actividad profesional para que puedan saber un poquito más acerca de los capacitores. Sí, te invito a que te suscribas al canal para que puedas ver un poquito más de contenido similar a este. Y nos vemos.